Entonces decía, en el contrato mixto, como un contrato eh, atípico, como un contrato inominado, las partes mezclan contraprestaciones de dos tipos de contratos, como en el caso que mencionábamos hace un momento, combinaron las figuras tanto de el contrato de anticresis como del contrato de mandato. En la anticresis se entrega el bien para que con el usufructo, es decir, con los que se obtenga de ese bien, de la explotación de ese bien, se cobre la deuda. Mientras que el mandato tiene una finalidad completamente diferente. En el mandato se entrega o se hace digamos, la encomienda o la gestión, se delega una actuación para que en base a esa actuación se pague una remuneración. Entonces puede darse en este caso de la combinación de esos contratos y sería un contrato atípico mixto. Entonces, mixto no significa que sí exista regulación, sino que dentro de ese contrato en particular que están celebrando esas partes, están mezclando o están combinando dos tipos de contratos que estén regulados por la ley. Pero entonces no hacen parte de los atípicos. Sí, claro. Solo que se van a regir entonces al momento de tener por parte del juez o determinar por parte del juez las normas aplicables, en principio va a ser lo que establecieron las partes, esas obligaciones que establecieron ellos dentro de su contrato, dentro de su acuerdo de voluntades. Y lo que hayan dejado, digamos, sin regulación, que no hayan mencionado, si están combinando contratos que están regulados, entonces dentro de esas obligaciones iría el juez a mirar cuál sería la legislación para ese tipo de obligación y aplicaría lo que la norma ha establecido para ese tipo de contratos en lo que tenga que ver con ese tipo de obligación, más no en la totalidad de lo que se esté discutiendo dentro del respectivo contrato. O sea, los contratos atípicos son muy amplios. No basta solo con los que he mencionado que ustedes hagan la elaboración de ese tipo de contratos y que luego lo expongan, sino que las partes pueden diseñar su propio contrato. Estos que yo he mencionado, los que les he dicho, el factoring, el leasing, la franquicia, tiene, digamos, como que unas reglas de juego determinadas o que la doctrina coincide en que se deben tener ciertas características dentro de esos contratos, pero no son los únicos. O sea que unas personas, dos personas pueden celebrar un contrato y crear algo de lo cual no haya ningún tipo de regulación ni nada parecido, ¿sí? Ni nada que sea semejante a lo que ellos están estableciendo en su contrato. Doctor, cuando una persona que no es estudiada en el derecho, que no es un profesional, empieza a crear un contrato, en este caso, por ejemplo, hablemoslo de arrendamiento, pero eh, hace unas cláusulas o se va por fuera de los límites, ese contrato se denominaría atípico o haría parte de los contratos de arrendamiento como tal. Así de pronto sobrepase las cualidades o los lineamientos de un contrato base de arrendamiento. A ver, cuando, como lo mencioné hace un momento, cuando se hace un contrato en el cual una parte le entrega a otra un bien, sea mueble o inmueble, para que la otra persona lo goce y lo disfrute y pague una suma periódica por ese goce y disfrute de ese bien que se le ha dado, se llama contrato de arrendamiento. Y en el contrato de arrendamiento hay una periodicidad en el pago de la renta o en el canon. Tratándose de vivienda urbana,
La ley 820 ha establecido que la remuneración, ese canon, se va a pagar mensualmente. Tratándose de arrendamiento de inmuebles rurales, el Código Civil ha establecido que en los arrendamientos rurales el canon se pacta por año, por anualidad. Y, por ejemplo, puede darse como el arrendamiento de vehículos, donde se pacte por días o incluso por horas, ¿sí? Sería válido. Pero no van a dejar de ser arrendamientos si cumplen con ese objeto o con esa finalidad de que el uno entrega el bien, el otro que recibe el bien, que lo va a disfrutar, va a pagar una suma por disfrutar ese bien y esa suma va a ser periódica. Cada cierto periodo de tiempo va a pagar por eso. Eso sería un arrendamiento de lo que fuera. Mientras que si las partes dentro de su acuerdo, dentro de ese acuerdo de voluntades, estiman que una persona le va a entregar el bien, la otra va a pagar una suma, pero que dentro de esas cláusulas se dice, bueno, dentro de este tiempo o durante la vigencia de este contrato, al final el arrendatario va a pagar tal suma y se le va a transferir el dominio, se va a volver el propietario. Entonces ya ahí estamos hablando de un contrato de leasing, porque está modificando ahí la finalidad del contrato de arrendamiento. A eso se refiere que el contrato entonces ya deja de ser típico porque no estaría todo cubierto por el arrendamiento, porque entonces ya las partes establecieron otras cosas y ya cambia toda la finalidad y la función de ese contrato. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de contratos que combinan las partes, o que se llaman contratos mixtos. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, doctor. Te escucho. Doctor, yo tengo una inquietud, a ver si me la puede resolver. Cuando el gobierno habló de la famosa hipoteca inversa, Uh-huh. esa figura ya se está utilizando en Colombia. Y la segunda inquietud sería que si esa figura sería un contrato atípico o mixto. Bueno, primero que yo sepa, esa figura no está aplicando, ¿sí? O sea, no existe. Por Los lo accesos menos por... dentro de la ley no, ¿sí? O sea, no está tipificado como tal. Porque una cosa es la hipoteca o el contrato de hipoteca como una garantía en el cual un deudor garantiza el pago de una obligación con el bien inmueble. Y la hipoteca, por ejemplo, se hace no solamente sobre bienes inmuebles, sino también sobre aeronaves y aviones, sobre embarcaciones, sobre barcos y aviones. Entonces, eso es lo que dice el Código Civil frente a la hipoteca. Cuando se plantea establecer en una norma unas reglas en las cuales una persona, aquí según lo que vi en esa propuesta en su momento, era que debía ser una persona jurídica que tuviera la calidad de una entidad financiera reconocida por la superintendencia financiera, que diera o se comprometiera al pago de una suma por determinado periodo de tiempo y que al fallecer la persona, entonces se hacía la transferencia del dominio de ese bien. Eso es lo que se mencionó como la figura de hipoteca inversa. Al final no sé si se reguló o si no se reguló, no volví a escuchar más sobre el tema. Creería que con la presión que hicieron, se abstuvieron de sacarlo en ese momento. Entonces, eso, si saliera la ley, saliera el decreto reglamentando esa situación, pues ya sería un contrato típico. No sería atípico, estaría regulado por la ley. Ahora, de pronto,
Lo que más me llamó la atención a mí eran los argumentos de los detractores de esa figura, que porque los bancos se iban a llenar de más plata. Me pareció algo absurdo. Algo absurdo porque eso es como desconocer algo tan elemental. La persona puede disponer en vida de los bienes como le parezca. No hay una obligación de hacer testamento, ni hay una obligación de dejar legado. Lo que establece el Código Civil como sucesiones es cuando la persona murió y dejó unos bienes. Entonces ahí, bueno, ahí habrían dos situaciones. Si la persona hizo un testamento manifestando su última voluntad de cómo disponer de esos bienes después de su muerte, o si no lo hizo. Entonces, si no lo hizo, una sucesión intestada o sucesión ab intestato. Pero eso es si la persona cuando muere deja propiedades, deja bienes, dejó carros, dejó casas, dejó dinero en el banco, ¿sí? Ahí es donde hablamos de la sucesión, pero no hay ninguna norma que obligue a que el padre le tiene que dejar al hijo. No hay ninguna. En ningún país, ni siquiera en los países socialistas o comunistas, tienen ese tipo de leyes tampoco. Entonces, la persona en vida puede hacer lo que mejor le parezca con sus bienes. Y si una persona tiene unos hijos y los hijos no ven por esa persona y la persona está pasando necesidades, pero tiene una casa, ¿de qué le sirve mantener la propiedad si el día que se vaya de este mundo no le van a meter la propiedad dentro del cajón? ¿Sí? No se va a llevar nada. Se va a ir así como llegó a este mundo, sin nada. Entonces, la persona puede en principio hacer lo que quiera con sus bienes, venderlo, hipotecarlo, regalarlo, lo que quiera. Entonces, eso es algo que los detractores desconocen, eso tan básico, tan elemental. Y lo otro es que los bancos tuvieran unas utilidades y unas ganancias. Entonces, aquí la cuestión es simplemente que es una figura de que si el hijo no está ayudando al padre y está en condiciones de hacerlo, el padre puede hacer ese tipo de figuras, ¿sí? Independientemente si el señor Sarmiento Angulo se va a volver más rico. No va a dejar ni de ser rico por eso, ni se va a volver más rico por hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, uno analizaría sacando ese tipo de ideologías socialistas de la figura, mirándolo netamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. No hay obligación de dejarle a los hijos bienes, ¿ok? Otra cosa son figuras como el patrimonio de familia o como la afectación a vivienda familiar, pero esa es diferente porque ese tipo de figuras lo que busca es proteger el patrimonio cuando hay hijos menores de edad o de los que llegaran a ver. Pero es diferente la protección de brindarles, según la ley 1098 del 2006, una estabilidad económica al hijo. Y otra cosa es que ya la persona cuando está en las últimas, cuando ya está en la tercera o cuarta edad, entonces quiera tener, digamos, una vejez digna. Aquí en Bogotá sucede algo, y yo sé que aquí en Bogotá solamente no, sucede en muchísimas partes del país, y se llama la pobreza vergonzante o la pobreza oculta. No sé si la han escuchado. ¿En qué consiste eso? Consiste en que hay personas que pueden vivir en sitios emblemáticos, en sitios que en algún momento en la ciudad fueron un buen sector y tienen la casa, pero no tienen cómo pagar los servicios. Viven solos, no tienen con qué comer y aguantan pura y física hambre. ¿De qué sirve tener los 4 ladrillos si no tiene para tener una vejez digna? ¿Sí? Sucede en sectores como Teusaquillo, en la localidad de Teusaquillo hay muchísimos esos casos. Y eso está ya diagnosticado hace más de 15 años por la alcaldía, incluso había estado una política pública desde la alcaldía de Garzón, de Luis Eduardo Garzón, frente a ese tema. Entonces, ese tipo de figuras no serían, si se regulan, no serían atípicas. Ahora, no significa que no se pueda hacer. Si alguno en este momento, en el caso de que no haya todavía la norma, lo hace, sería un contrato atípico. Vi que alguien estaba levantando la mano.
Doctor, Sí, profe, pues referente a la hipoteca a la inversa, pues no se trata de una discusión socialista, ni soy socialista, claro, pero sí es una discusión, digamos, meramente jurídica en el ámbito constitucional, pues porque obviamente aquí se debe amparar tanto el derecho a la vivienda, el derecho al adulto mayor, el derecho a la salud y cantidad de derechos fundamentales que están en la Constitución y que esta hipoteca a la inversa sería un descaro para que eso no se cumpla. Entonces, no creo que sea como conceptos Pero no sé o por cosas qué dices socialistas, que sino más afectaría eso. constitucional. No sé por qué dices que afectaría, porque por lo que leí al respecto no afectaría nada de eso. Primero, la figura estaba encaminada a que la entidad tenía que pagar una mensualidad o había como tres modalidades de si la persona quería que le pagaran mensualmente o si quería que le pagaran en un solo pago o que le pagaran en dos pagos, ¿sí? Entonces, y eso por un lado. Por el otro, dentro de la figura se habló que la entidad financiera nunca podía exigir la entrega del bien, sino cuando la persona se muriera. Entonces, no veo por qué se afectaría la vivienda. Ahora, al menos que lo veas desde el punto de vista de los hijos, de que los hijos recibieran, pero no es una obligación legal. En ningún O también como el núcleo momento. fundamental de la sociedad, que es la familia, porque se No, desequilibraría también eso. O sea, yo creo que es no, una discusión más constitucional que tanto no de se que afecta si de porque si pronto fuera los así, dueños de los bancos van a enriquecerse o no. Entonces yo creo que es como, hay que mirarla también con un poquito más de profundidad y sin criticar pero es que tampoco por las lo que posiciones digo, supuestamente socialistas. lo que miran es que los hijos tengan que recibir del papá. Así es como lo miran y eso es lo que alegan del techo, de la vivienda. Pero la figura no está enfocada a que la persona venda. No hay ningún tipo de restricción para que una persona venda un bien, así esté en la tercera o cuarta edad. Y me desmentirás tu piñán que trabaja en una notaría. Cuando una persona mayor de 80 años, o creo que de 75 años, va a vender un predio, lo único adicional de toda la parafernalia que pide el notario, de que los impuestos estén al día, del pajisalvo de valorización que pide, en el caso de Bogotá, que pide el IDU, de la copia de la escritura pública por la que adquirió el bien, la copia del certificado de tradición que tenga menos de 30 días, que haya una promesa por escrito, ¿sí? Que el valor que se está vendiendo no sea inferior al del avalúo catastral. Lo único adicional cuando una persona que supera los 75 años es que el notario le solicita un certificado médico de su médico tratante de la EPS donde diga que la persona está en sus 5 sentidos. O sea que no están abusando de la persona de hacerla ir ante el notario y firmar la venta, una venta o una venta simulada. Eso es lo único que hay adicional, pero el resto de la persona puede hacer en vida con sus bienes lo que quiera. Y no profe, existe la obligación legal de que tenga que dejarle a los hijos, ¿sí o no? Es tu opinión, o estoy diciendo algo equivocado. sí, profe, se estaba pidiendo la certificación médica, pero cuando ya se acabó lo de la interdicción, que ahora todos son capaces, La ley 1996. ya no se puede pedir certificación médica, solamente se indaga a la persona antes de tomarle la firma. Esa figura desapareció con la ley 1996 del 2019. Por eso, pero lo Sí, que voy igualmente con somos, eso es que fíjense que cualquiera puede vender. Entonces la discusión mediática que se generó por redes sociales fue de que entonces los hijos quedaban desprotegidos, pero ya unos hijos bombril, porque ¿quién va a hacer esto? Dentro de los requisitos para que una persona pudiera hacerlo es que la persona estuviera creo que más de 65 años, algo así, y que no tuviera pensión. O sea que no tendría, si una persona de 60 y pico de años, se supone que ya los hijos serían adultos, se supone, en principio, ¿sí? Sí, Que profe, pero sería también se le quitaría la responsabilidad a esos hijos también de ayudar a sus padres. Entonces, Es que eso es un precisamente tema Elvia largo y sale y como una complejo. salida a eso. exacto. Precisamente esa ley Yo estoy sale de acuerdo como con una eso. salida para los padres que han sido desprotegidos por sus hijos. Ahora, en Y mi una salida para el pensamiento, Estado yo también. pienso que Para esta adicionar figura, en mi pensamiento, yo pienso que esta figura no va a solucionar ni los problemas pensionales ni la crisis económica. Y habría que ver de qué manera los bancos van a recibir qué inmuebles, porque no creo que para los bancos cualquier inmueble vaya a ser atractivo.
¿sí? Pero yo concibo la perspectiva del doctor Larios en que no es para que un banco se enriquezca, porque la verdad, el negocio del banco no son los embargos, ni son quedarse con inmuebles, pero sí es una salida Pero tampoco para es la una, vejez que está desprotegida, porque pero no es finalmente una cada alternativa quien porque trabaja por lo que ya tiene, y si ellos ya están desprotegidos, pues es como una venta anticipada. Exacto. sí, pero no Igual es una Doctor, alternativa hay válida tampoco. requisitos. Ahora, doctor, de pronto ustedes pensarán, bueno, de pronto ustedes pensarán, Inicio. algo, no sé si lo saben, existe una figura que se llama el desheredamiento en el Código Civil, pero resulta que para desheredar no es tan sencillo como uno cree. El desheredamiento debe hacerse a través de un testamento y hay que dejar las pruebas por las cuales se está haciendo el desheredamiento en el testamento. Impugnar un testamento es muy fácil. Impugnarlo después de que la persona murió y cuando se hace la apertura del testamento y se asigna, impugnarlo para alguno que quedó por fuera de ese testamento es algo muy sencillo. Entonces, de pronto podrían pensar, bueno, pero para eso existe el desheredamiento. Y entonces la persona deshereda porque los hijos se portaron mal y no merecen que el padre les deje cuando se mueran la casa, ¿sí? O el inmueble. Entonces, lo están viendo más desde esa óptica, pero hay que verlo desde el sentido de la norma, pienso yo. El sentido de la norma, ¿cuál es? Darle una mejor calidad de vida a las personas en esa etapa de su vida, ¿sí? Esa es o sea, esa es la finalidad de la norma. La finalidad de la norma no es, que entonces mantengamos a los hijos bombril y que tengan derecho entonces a recibir y se portaron mal con los viejos en vida. Porque es que la sucesión se recibe independientemente si se portó bien o mal. Cuando el juez va a adjudicar, o sea, o va a dictar la sentencia aprobando la adjudicación, la partición en adjudicación, no va a entrar, porque la ley no se lo permite, no va a entrar a analizar si esos herederos se portaron bien, si fueron buenos hijos. La ley no dice eso. Entonces, ni el notario ni el juez puede entrar a hacer ese tipo de juicios de valor. Cuando un juez hace ese tipo de juicios de valor, cuando la persona ha hecho un testamento y ha desheredado a un heredero. Entonces, ese heredero que quedó rabón porque quedó por fuera de la repartición o quedó, digamos, en desmejora frente a los otros, cuando se muere el viejo es cuando va a ir a impugnar ante el juez esa última voluntad. Ahí va a ser la impugnación del testamento. Y eso es más común de lo que ustedes piensan. Entonces, al final, creería que sería más lo positivo que lo negativo de esa figura, porque eso permitiría que entonces los hijos empezaran a portar mejor para que no les dejaran, para que les dejaran la casa y no le aplicaran la hipoteca a la inversa. ¿Sí? Eso podría ser un efecto. Eso no resolvería, como dijo Edna, el tema de las pensiones, pero por lo menos le daría una mejor calidad de vida a mucha gente. Que esa norma no va a ser para el Raimundo y todo el mundo, para la mayoría de la población, eso es cierto, pero con que un grupo de personas se beneficie, la norma sería buena. doctor, Demasiado discutible. doctor, es que esa figura en Estados Unidos opera como el reverse mortgage, y Sí, consiste, hipoteca. mortgage, sí, que consiste en que la persona tiene 65 años y puede hacer ese contrato con el banco. La entidad financiera hace un estudio de vida, número uno, y pues obviamente el valor de la propiedad y le tasa una cifra mensual por X dinero hasta que el señor muera. Cuando el señor muere, el banco se comunica con los herederos y le dicen, ustedes van a pagar la reverse o se vende el predio y se liquida la deuda. Tengo entendido que es así en Estados Unidos y Sí, como y pues en acá en España Colombia también opera así. todos nos lo copiamos, pero acá como el leasing acá opera de una manera distinta en Estados Unidos que es ventajoso acá es ventajoso para el sistema financiero. Me imagino que si se llegara a implementar pasaría lo mismo. Pero ahí digamos que cada quien según su necesidad celebra el contrato o no. Por ejemplo, aquí el leasing financiero, el leasing habitacional, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo prefiero 1000 veces un crédito hipotecario tradicional a un leasing habitacional. Y eso lo hablaremos en su momento cuando
cuando miremos el leasing habitacional. Pero mucha gente le parece que es atractiva esa figura. Lo que yo veo del leasing habitacional aquí en Colombia es que el leasing habitacional aquí es clasista. O sea, aquí vale la pena hacer esa vaina para la gente que tiene mucha plata, para el estrato 6. Pero una persona que está en estrato 2 Así es. o en estrato 3, ¿de qué le sirve esa figura? Al contrario, cuando tú necesitas es que el banco vea que tú tienes algo. Porque el banco no le presta a una persona limpia. A una persona que no tiene cómo responder nada, no le prestan nada. Pareciera una lógica diferente, ¿verdad? Pero la lógica financiera es que el banco le presta a quien tiene la posibilidad de pagarle, no a quien no tiene nada, ni a quien no Y tiene. más para este tipo de préstamos, porque cuando uno va a dar un leasing, se piden ciertos requisitos que no los tiene cualquier persona. Y se va a pedir cierto rango de ingresos que no va a ser fácil de cumplir. Entonces, normalmente es para el estrato 5 y 6. Pero fíjate que el Fondo Nacional del Ahorro, Es el la único que da mayoría más facilidades. de la gente que compra en el Fondo Nacional es estrato 2, 3, y ellos lo ofrecen. Lo Sí, ofrecen. pero son Conozco los casos de únicos gente que lo, de hecho cercana. son los únicos que lo ofrecen así. Pero de hecho cuando uno va a hacer un contrato, va a comprar una casa, va a hacer algo, normalmente le dicen a uno, ay, mucha gente le dice a uno, si es con el Fondo Nacional, no, porque son más demorados Ajá, para en el pagar, sí, tema de demoran como desembolsos. 3 meses para desembolsar. Ese es el problema. Como un año. Doctor, con Francisco, es que lo que pasa es que la gente pide el leasing, es porque como es un arrendamiento con opción de compra, entonces el banco es el que va a pagar los impuestos y así no se le va a acrecentar el impuesto al patrimonio a la persona que quiere después tener la opción de compra. Es por eso que lo hacen así, porque como son de bienes Claro. de miles de millones, es por eso el tema que ellos lo manejan así. Y al final termina el arrendatario pagando el impuesto predial disfrazado ahí dentro de los cánones, dentro de las cuotas. Porque un predio que vale Exactamente. 2.000, 2.500 millones, el predial te vale perfectamente 25, 30 millones. Entonces, pero no tanto es evitarse eso, sino evitarse impuestos como el impuesto al patrimonio o el impuesto ese de guerra que le llamaban también. Porque dependiendo cuando supera, creo que son 1.000 o 1.000 y pico de millones el patrimonio, entonces tiene la persona que pagar un impuesto adicional. Entonces, más que todo, lo hacen es por eso. Pero lo negativo es que el día que la persona dejó de pagar, le hacen una restitución y perdió lo que dio, porque eso era un arrendamiento. Exactamente. Entonces, por eso que digo que el Fondo Nacional, siendo una entidad del Estado, que alguna persona trató 2 o 3, que es muy probable que si está trabajando se quede sin trabajo, entonces queda expuesta a que perdió lo que dio, amparado en un sueño de tener casa propia. A eso es lo que me parece, digamos, mal por parte de esa entidad. Que los bancos comerciales tradicionales que tienen mucha plata lo ofrezcan, está bien, pero eso lo hace la gente que más tiene plata, estrato 5 o 6, y lo hacen es por un tema de evasión de impuestos, lo cual pueda que ustedes digan, no es ético, pero es legal. La norma lo permite, simplemente para que en su declaración de renta no aparezca que tiene más plata. Esa es toda la película con esa figura, ¿sí? Bueno, hay otro tipo de contratos atípicos que son mixtos en el sentido estricto, otros que son de doble tipo, otros que son con contenido autónomo e independiente, por ejemplo, de otras figuras contractuales. Y estos son los que las partes diseñan ellos a la medida de sus necesidades. O sea, no toman como referencia un contrato que ya está regulado por la ley, sino que según las necesidades. Voy a poner unos ejemplos, digamos que ustedes los conocen. Las aplicaciones. Las aplicaciones son relativamente nuevas. O sea, estas de Uber, de Rappi, de estas de uno pedir domicilios, el contrato que establece entre quien administra esa plataforma y el usuario, eso es un contrato atípico. No está regulado en la norma. De ahí que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio empezó a analizar la demanda presentada por
algunas de las empresas reconocidas de taxis de la ciudad, les costó mucho demostrar o entender realmente cómo operaba el funcionamiento o ese contrato celebrado entre quienes utilizan el servicio como usuario y quienes estaban prestando el servicio. Porque como es un contrato atípico, autónomo, es decir, que no se está basando en ningún tipo de contrato que haya en la norma, como para decir, bueno, es similar a este tipo de contrato y entonces como es similar, podría aplicarse tales y tales reglas, ¿sí? Este tipo de contratos también son, digamos, usuales en el que las partes diseñan ese contrato a sus necesidades, según la conveniencia de ello, independientemente si son similares o no a lo que diga algún tipo de contrato que ya se encuentre regulado en la norma, ¿sí? A eso se refiere esos contratos con contenido autónomo e independiente. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo sí quería preguntar si en la figura de la promesa de venta entra en un contrato también atípico. ¿La promesa de venta de qué? ¿De un inmueble? Sí, sí, señor, de un inmueble. Pues no es atípico, es un contrato típico porque el código permite que existan contratos donde se pacte la celebración de un contrato futuro, de un evento futuro. Lo que se hace en el contrato de promesa de venta es obligarse a la celebración de un contrato posterior. ¿Cuál contrato posterior? El contrato de venta, que el contrato de venta es el que se hace a través de la escritura pública, pues tratándose de los inmuebles. Entonces, ese contrato de promesa es un contrato que está regulado por la ley, está regulado por el Código Civil. El artículo 89 de la ley 153 de 1887 establece cuáles son los elementos esenciales que debe llevar ese contrato. Por ejemplo, que se debe mencionar la fecha en la cual se va a firmar la escritura, o sea, plazo o condición. O sea, en tal fecha o cuando ocurra tal cosa. Debes estipularse si en el municipio hay más de un notario, ante qué notario se va a celebrar la escritura pública. Y la hora en la cual deben comparecer ante el notario para firmar la escritura pública. Si no se cumple con alguno de esos requisitos, genera la nulidad del contrato. Pero eso es un contrato que está regulado por la norma, como lo menciono. Doc, Doc, hay unos contratos, bueno, no sé si se puedan llamar contratos, que cuando uno va a ir a un juego extremo, un deporte extremo, le hacen firmar como un seguro Sí, en caso de. también sería un contrato. Ese sería un contrato atípico, ¿sí? Claro. ¿Y qué se supone que pactan en ese contrato? No, pues si llega a haber un evento como una caída o algo así, hacen firmar un seguro. Los exonera de responsabilidad. No, porque aparte, si uno no quiere firmar el seguro, le hacen firmar la carta de exoneración de responsabilidad. Ok. Es como un seguro que ellos tienen, pero no sé cómo funciona, la verdad, porque imagino que debe ser diario, como es con diferentes personas, no sé cómo funcione. Pero cuando uno se niega a firmar el seguro, le hacen firmar la carta de exoneración de responsabilidad. Ok. Bueno, similar hacen los médicos. Cuando le van a hacer a la persona una intervención quirúrgica, le hacen firmar que está siendo consciente y digamos como esa manifestación o ese contrato, esa manifestación de la voluntad donde está reconociendo pues que la labor que le va a realizar el médico no le puede garantizar que todo salga bien, que hará el mejor esfuerzo y lo exonera de la responsabilidad y tal, y ese tipo de cosas. Esos son contratos atípicos. ¿Alguna otra pregunta?
Si ustedes se dan cuenta, los contratos atípicos son más comunes de lo que ustedes se imaginan. Bueno, en el aula virtual, en la sesión de hoy, quedó un documento que vamos a trabajar mañana y es sobre cómo se interpretan los contratos atípicos, ¿sí? Los mecanismos de interpretación de los contratos atípicos. Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Feliz noche. Gracias, doctor Luis. Dios lo bendiga, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Gina Chaparro, ¿cuál ley? Ah, la 153. Sí, profe, gracias. La que hablaba del contrato de arrendamiento. Gracias. De arrendamiento no, de promesa. Sí, señor, que te promesa. Doctor, ¿y los grupos ya quedaron establecidos? Mañana miro con la monitora ese tema. Vale, doctor, buenas noches, Sí, muchas buenas gracias. noches. Ya los que quedaron, doctor.